Así sentada como están, quiero compartir con ustedes en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11, y vamos a hablar acerca de cuidar esto que hemos recibido hace mucho tiempo, que fuimos renovados en este retiro. Otras van a ser renovadas hoy, otras recibieron ayer el Espíritu Santo, otras van a recibir hoy. Cómo cuidar esta unción en nuestra vida para que la unción actúe, el poder de la unción en nuestras vidas. Ayer hablábamos todo lo que tiene que ver lo que hace el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar todo aquello que podemos hacer nosotros y que podemos apagar totalmente la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a estar muy atentos. Si lo ha encontrado, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11, mire lo que hace el Espíritu Santo. Si lo encontró, puede decir fuerte, amén. Puede compartir la Biblia con la hermana que ve que no tiene al lado. Use todos los sentidos, recuerde que dije, descanse su cuerpo, pero todos los sentidos atentos. Use la visión, use el oído. Cuando más sentido usted usa, más le va a quedar grabada la palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Y cuando Él venga, diga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todo lo que estamos en esta mañana, en este lugar, todos somos obra del Espíritu Santo. Repasémoslo de vuelta por las dudas. No fue mamá que te trajo, no fue papá, no fue el esposo, no fue el pastor, no fue la hermana. Simplemente fueron los instrumentos en las manos de Dios. Tú estabas en el corazón de Dios antes de la creación de los cielos y la tierra. Ya estabas en la mente de Dios. Y ya yo sabía que el hombre iba a fallar y que detrás de ese Adán y Eva íbamos a venir todos nosotros. Pero Dios en su momento ya preparó también en su corazón aquel que nos iba a salvar, aquel que nos iba a redimir, aquel que iba a romper la maldición de la muerte y el pecado sobre nuestra vida y traernos a libertad. Y también darnos la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos 3 días aquí? ¿Por qué estamos en este camino caminando? Unos llevan 1 año, otros meses, otros 1 década, 2, 4, 5 décadas hay, tal vez alguno un poco más. ¿Por qué estamos en este camino? Porque es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Por la predicación de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio por medio de la predicación de la palabra de Dios. Si nadie nos hubiera predicado, nunca hubiera habido en nosotros tal convicción, que soy un pecador, que necesito la justicia de Dios para poder librarme, y si no puede venir un juicio sobre mi vida y puedo ser condenado con el mundo. Pero bendito sea el Señor que por medio de la predicación el Señor me convenció, me dio convicción. Rubén, está mal y esto termina mal. Pero tenés esta opción. Yo morí en la cruz del Calvario y ascendí a los cielos y derramar mi Espíritu Santo para que puedan nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder ser integrantes del reino de Dios. Si alguien lo cree puede decir amén a la palabra de Dios. Si es para el Señor, délo fuerte. Cada vez que usted sienta que es algo para el Señor, no se limite. Sea un aplauso, sea glorificar a Dios, sea levantar la mano de Dios. Estamos en este lugar para adorar a Dios. Y cada vez que nos convocamos en un lugar, en el nombre de Jesús, es para adorar a Dios. Pablo dice acerca del Espíritu Santo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En la versión Biblia de las Américas dice versículo 14, que nos es dada como garantía de nuestra herencia. Escuche bien esto, que nos es dada como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuando la palabra hemos leído en la versión 60 que habla que es las arras, arra significa literalmente un depósito, un pago inicial, un pago de entrada.
Quiere decir que el Señor está diciendo, como garantía, yo te voy a dar parte o te voy a dar mi presencia, te voy a dar el Espíritu Santo, que tú me perteneces, que tú eres totalmente mío y es una garantía del cielo. Jesús no trajo religión, no trajo filosofía, trajo la vida y su Espíritu Santo es derramado en nosotros. Hago un pago inicial sobre tu vida, recibe el Espíritu Santo y después vamos a ver algo más acerca de este pago inicial. Ahora bien, ayer decíamos, todo lo que hace el Espíritu Santo es maravilloso, es impresionante. Yo tengo que poner solamente un poco de la voluntad de mi vida o todo lo que yo puedo hacer y Él va a hacer todo lo que es imposible. No vaya a pensar que bueno, ahora que el Espíritu Santo haga todo. No, yo tengo que poner mi parte y cuando yo ya no puedo más, ahí empieza a actuar el Espíritu Santo en algunas debilidades. Pero siempre está presente el Espíritu Santo para guiarnos, para guardarnos, para darnos siempre de su poder, su capacidad para llevar adelante la vida cristiana. Ahora, en esta mañana, hablar sobre el cuidado de lo que hemos recibido, tenemos que tener en cuenta por lo menos hay 5 pecados en la Biblia que habla que son pecados contra el Espíritu Santo. Y estos pecados son los que apagan la obra del Espíritu Santo de Dios. Estos pecados hacen que se empiece a apagar lo que el Espíritu Santo de Dios comenzó a hacer en nosotros. Y empiezan las debilidades y las pasiones a gobernar nuestras vidas. Y muchos empiezan a quedar en el camino con solamente el recuerdo. Una vez yo estuve en un retiro, una vez yo recibí el Espíritu Santo, pero hay que cuidar lo que hemos recibido. No hay que pecar contra el Espíritu Santo. Decirle a la que tenés al lado tuyo, no peques contra el Espíritu Santo. Voy a repasar, y es palabra de Dios. La única forma de hacer la voluntad de Dios, que ayer lo leíamos y lo voy a volver a leer aquí, es por medio del Espíritu Santo de Dios. La única forma de vencer la naturaleza del pecado en nosotros, porque todavía está presente. Después voy a decir algo que va a pasar un día con esta naturaleza. Es por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos nacido de Dios y tenemos esta garantía, la posibilidad de poder vencer a este mundo de pecado. Si lo cree, puede decir amén. Preguntarle a la que tenés al lado, ¿querés saber uno de los pecados del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo? Vos decirle, sí, yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. No quiero pecar contra el Espíritu Santo. No quiero que se apague lo que recibí aquí. Yo quiero ser cuidada, en el caso de las hermanas, cuidada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Quiero tener la sensibilidad para sentir que Él está conmigo, pero no sentir, sino que se está moviendo dentro mío. Pablo dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Para hacerlo más sencillo, en el lenguaje sencillo, el mismo versículo dice esta palabra, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberadas, o en este caso liberadas del pecado. Dios puso un sello, se le llama el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tiene que ver con el nacimiento para vencer la naturaleza del pecado, para pertenecer al reino de Dios, pero tiene también que ver con otro propósito. Cuando el día que el Señor decida, voy a buscar a mi pueblo, voy a buscar a mi iglesia que está en la tierra, no importa que algunos de sus integrantes estén en el polvo de la tierra ya. Prácticamente ni huesos tal vez haya. Hay otros que están en vida. Pero todo aquello que recibieron el Espíritu Santo y hasta el día de su partida estuvo el Espíritu Santo, está el sello. Y Él viene a tomar lo que le pertenece a Él. Va a pasar por esta tierra, hagamos una ilustración, va a pasar el Señor. Y donde esté el sello, esa garantía que un día nos dio cuando caminaban por esta tierra, lo va a levantar del polvo de la tierra. Los huesos que están desarmados empiezan a armarse. El polvo vuelve a formarse y aparece ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que se levanta de la tumba. Y lo que estemos en vida, juntamente con ellos, transformado en un abrir y cerrar de ojos y a volar con Cristo y estar para siempre con el Señor.
Lo vuelvo a leer. Para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dios va a reconocer solamente a aquellos hombres y mujeres que hayan recibido el Espíritu Santo y que murieron en comunión, llenos del Espíritu Santo. No va a reconocer otras personas. Personas que estuvieron toda la vida en la iglesia y que no buscaron el Espíritu Santo. Yo no tengo evidencia escritural para decir que bueno, tal vez no lo dice nada la Biblia. Le dijo ayer, la palabra de Dios decía ayer, le dijo a este hombre religioso, un hombre que era maestro de la ley, tenés que nacer de nuevo. También que me elogies, pero tenés que nacer de nuevo. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces es muy importante cuidar este tesoro que tenemos, que no es nuestro, es del Señor. Cuidar la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es contristar al Espíritu Santo? Viene de la palabra lupeo. ¿Sabe qué significa? Causar dolor, causar tristeza. Y alguien dirá, ¿podemos causar dolor al Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Podemos causar tristeza al Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo causamos dolor o tristeza a la presencia del Espíritu Santo de Dios que está ahora dentro mío? Pero pastor, es poder el Espíritu Santo. ¿Cómo que yo puedo entristecer al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo yo voy a poder causar dolor al Espíritu Santo si es poder de Dios? Es el mismo Dios. ¿Será que Dios se duele? ¿Será que Dios puede sentirse triste? La Biblia dice que se entristece al Espíritu Santo. Y cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la forma de vivir que tenemos diariamente. Decirle a la que está al lado tuyo, ¿qué forma de vivir estabas llevando últimamente? Y vos respondele, ahora entiendo. Pero eso que entiendo tiene dos respuestas. ¿Por qué vine llena del Espíritu Santo? ¿Y por qué vine humeando nada más? Como una lámpara que no tiene aceite, solamente humo había. Ahora sí me llené de vuelta. Tiene que ver con la forma que vivimos. Y de acuerdo al contexto de este pasaje bíblico, escuche bien porque esto está muy de moda hoy. Prendemos la radio y escuchamos un lenguaje, prendemos la televisión, escuchamos un lenguaje, vamos a trabajar, vemos ese lenguaje, vamos a estudiar, vemos ese lenguaje, perdón. Y en el contexto de este pasaje bíblico, cuando se habla de contristar, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Habla contra el lenguaje vulgar que podemos utilizar. Esos chistes, ese doble sentido, ese vocabulario vulgar que nuestra sociedad lo está acentuando y lo está elevando y lo vemos ahora común en todos lados. Si nosotros adoptamos ese lenguaje vulgar, contrista al Espíritu Santo de Dios. Hago doler al Espíritu Santo de Dios que está en mi corazón. ¿Qué más? Amarguras. Tenemos que relacionarnos en la vida familiar, en el matrimonio, en la iglesia, porque así lo estableció el Señor. Y surgen diferencias porque cometemos errores, porque algunos maduran más antes, otros después. Es un proceso que tenemos cada uno individual delante de la presencia de Dios. Pero a veces puedo generar cosas en la vida de alguien que puede sentirse mal conmigo. Y lo que tiene que hacer esa persona, como Jesús dijo, anda con tu hermano y decirle, mira hermano, pecaste contra mí. Pero no lo guardes en el corazón, porque esto genera amargura. No digo nada, me callo la boca y lo guardo en el corazón. Una de las cosas que el Señor nos enseña como iglesia, la iglesia no esconde la basura debajo de la alfombra. Trata sus problemas. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes, ve y dile, mire hermano, quiero conversar contigo. Una vez tú dijiste una palabra y que me han afectado. Y yo quiero estar en paz contigo. Y la razón que quiero estar en paz contigo no es guardar amargura en mi corazón, porque voy a contristar al Espíritu Santo de Dios. Hay una dificultad con tu matrimonio, trata los problemas. Si ves que no puedes tratar tu problema porque te supera, pide ayuda al pastor, pero no te quedes con la amargura.
con el resentimiento, porque esto entristece al Espíritu Santo de Dios. No solo que la amargura te pone triste a ti, sino que también a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y fíjese, usted puede estar triste, yo puedo estar triste, pero cuando se contrista el Espíritu Santo de Dios, empieza a apagar el mover del Espíritu Santo de Dios. Imagínese llevando la carga de amargura, de dolor, y no poder avanzar adelante. Y el que me puede ayudar también lo estoy contristando. Pero si yo trato mis asuntos y busco en Dios la respuesta, hermano, esa amargura no se va a generar. No hace falta llegar a esa instancia. No necesito hablar un lenguaje vulgar. Yo tengo que hablar lenguaje que edifique. Todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Hay hombres que se levantan pensando, a ver qué cosa pervertida yo puedo hacer hoy. A ver qué chiste degenerado le puedo decir hoy a alguien. No, todo lo que es puro y de buen nombre, en eso debe pensar la iglesia. Si lo crees, puede decir amén. El otro pecado que cometemos contra el Espíritu Santo, en una oportunidad Esteban estaba predicando la palabra. Escuche, porque esto es muy importante. Estamos hablando de cuidar lo que hemos recibido, de no apagar la obra de Dios en nuestra vida. En Hechos capítulo 7 versículo 51, en su mensaje que estaba predicando Esteban, y en un punto del mensaje, en una parte del mensaje, cuando él vio que no estaba muy receptible a la palabra de Dios, él sintió que había un rechazo al mensaje de Jesucristo. Y él dice estas palabras: duro de servir e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué significa la palabra resistir? Viene la palabra griega antistemi, que significa ponerse en contra. Significa oponerse. ¿Cuántos dicen amén? No lo acepto, me enfrento a esto, rechazo la revelación de Dios. Y no estamos hablando simplemente de la revelación de la divinidad, del bautismo. Cada vez que se predica la palabra, ¿por qué tenemos un evangelio de salvación? Pero también tenemos una palabra profética cuando se predica. Pablo dice, en parte predicamos y en parte profetizamos. Cuando usted no encuentra el camino, no encuentra la solución a un problema, hay un mensaje que vino de parte de Dios y esto le iluminó y usted dijo, acá le encontré la vuelta. Dios le dio revelación de lo que tiene que hacer. Alguien diga amén si lo cree. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Alguien alabe a Dios. Nunca, por más que la palabra toque fibras muy íntimas, por más que la palabra te desnude y te haga poner colorada porque está diciendo, esto me está diciendo a mí, me está diciendo que me tengo que arrepentir, me está diciendo que tengo que renunciar. Nunca rechace ni hagas afrenta al Espíritu Santo de Dios. Si Dios me está hablando, lo acepto. Hermanas, ¿por qué hay hermanas que se convierten y en poco tiempo crecen y superan? Pero yo conozco hermanas que tienen ya 15 años a 20 de bautizada y están con los mismos problemas, con las mismas actitudes en su carácter, con las mismas acciones del comienzo. Pero cuando miro la Biblia, como yo soy el pastor y conozco a las ovejas que pastoreo, conozco a la hermana y que me dice, pastor, con todo respeto, yo le he escuchado, pero yo no acepto esto. Yo no lo voy a hacer. Usted está resistiendo al Espíritu Santo, no al pastor. Usted se está oponiendo al Espíritu Santo. Usted está enfrentándose con el Espíritu Santo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes. Israel se rebelaba. Dios le hablaba y ellos dijeron, no. Vamos a seguir nuestro camino nosotros. Dios le decía en oportunidades, miren que las cosas están mal. No, está todo bien. Y dice este pasaje, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Literalmente dice eso el texto. Podemos hacer enojar al Santo Espíritu. Y mire qué aconteció en aquel entonces. Por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pastor, ore porque tengo un demonio que me está afligiendo, me está peleando algo contra mí. ¿Será que es un demonio? ¿O será que usted estuvo resistiendo al Espíritu Santo? Se enfrentó al Espíritu Santo. Usted escuchaba la palabra
Y usted decía, está bien que termine esto, yo ya tengo decidido lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Que se acabe esto, ya está, terminó el retiro, que termine el predicador. Yo tengo mis planes. Usted está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Cuidado que en vez de tenerlo como aliado el Espíritu Santo, el que lo va a defender contra fuerzas que usted no sabe cómo gobernarlas, porque no tenemos la capacidad contra demonios, contra Satanás, contra el pecado, no tengo esa capacidad, porque todo lo que he nacido de Dios vence al mundo, la naturaleza divina, el Espíritu Santo me da la capacidad para vencer al mundo. Pero si yo estoy enfrentando al Espíritu Santo, pierdo la capacidad. Y no solo que pierdo la capacidad, Isaías dice, el Señor por Isaías, y ustedes ahora hacen que yo pelee contra ustedes, contra el pueblo de Israel, contra la descendencia de mi amigo Abraham, que estaba en las promesas, contra el pueblo que le confié la palabra. Mi palabra le confié a Israel, el depósito de la palabra de Dios. Pero ellos resistieron, se enfrentaron. No vamos a hacer lo que tú dices, Jehová. Nosotros vamos por este camino. Por ahora las cosas funcionan bien. Y fíjese el engaño de Satanás. Muchas veces miramos la prosperidad. Me va bien, significa que estoy bien con Dios. No siempre. No mires cuando el impío prospera, porque hoy estás mirando su lugar. Vas a sacar la mirada y vas a volver y no lo vas a ver nunca más en ese lugar. Cuidado de medir la relación de Dios con la prosperidad económica y las cosas me salen bien. Porque Satanás es muy astuto para trabajar él. Te da un trabajo, 70,000 pesos, te dice, ¿cómo Dios me prosperó? Espera, ¿y qué ha cambiado en tu vida? Y bueno, pastor, yo no voy al culto, pero yo mando unos buenos diezmos, que eso, y más, no solo los diezmos, 7,000 de diezmos y le mando otros 7 para una ofrenda de amor para que prediquen la palabra. Dios quiere usar tu vida, no tu palabra. De Él es el oro y la plata, Dios quiere tu vida. Cuando Dios te dio el Espíritu Santo, te dio ministerios, te dio dones. Y Dios usa tus dones y tu ministerio para la edificación de la iglesia, no tu dinero, no tu plata. Lo que Él entregó en tu vida, eso es lo que Él quiere utilizar. Alguien diga gloria al nombre de Jesucristo. Decirle a la que está al lado tuyo, no te opongas al Espíritu Santo, no lo enfrentes al Espíritu Santo. Hermanas, con mucho dolor, lo que están aquí, estos hombres que son pastores saben de lo que estoy diciendo ahora. Cuando viene la tentación en la vida, porque a todos nos llega en diferentes etapas de la vida, llega y una y otra y otra, pero ninguna es mayor de la que podamos soportar porque juntamente está la salida. Y ahí está el corazón por medio cuando viene la tentación. Están los deseos, están los sueños. Y alguien dijo, oré y se me dio, pastor. No, para un poco. Porque Satanás es un profesional creando escenarios para que las cosas se den. No porque las cosas se dan es de Dios. Tiene que haber evidencia que algo es de Dios. ¿Va conforme a la palabra esto? Si va conforme a la palabra, pues gloria a Dios. Pero si no va conforme a la palabra, no, espérate un poco porque esto Dios no la avala. Yo no me voy a enfrentar al Espíritu Santo. Yo no me voy a oponer al Espíritu Santo porque la Biblia declara que yo no debo aceptar esto. Paz de Cristo. Otro de los pecados del Espíritu Santo que atenta y lo debilitamos, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, no apagáis al Espíritu Santo. En la versión lenguaje sencillo dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Decirle a la que tenés al lado, no alejes al Espíritu Santo de Dios. Ahora mire esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente es un fuego. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo recibí ese fuego. Los que han recibido es un fuego. Ahora, como fuego hay que mantenerlo encendido. Cuando miramos en el tabernáculo prepararon todo, pero nadie puede encender ese fuego. En el templo Salomón prepararon todo, pero nadie puede encender el fuego. Y es más, cuando usted habla con los judíos, una de las señales para ellos, para que venga el Mesías, va a ser aquel que haga descender fuego. Y Pablo dice que vas a descender fuego en Tesalonicenses. Los va a engañar. Ahora volviendo a nuestro esquema espiritual. En la antigüedad Dios encendió el fuego, su presencia, su gloria, encendió el fuego y le dijo a los sacerdotes ahora,
Ustedes ahora háganse cargo de poner leña día y noche para que no falte combustible. Porque si el fuego se apaga, ustedes no lo pueden encender, porque este fuego solamente lo enciendo yo. ¿Cuál es la leña que ponemos continuamente nosotros en el fuego? ¿Para que arde el fuego? Dígalo fuerte. La oración. Preguntarle cómo andamos con esto. ¿Cómo estamos con la oración? Ayer conté el testimonio de mis tíos, de mi padre, de mi abuelo. Todos los días 1 hora de oración. No importa que tenés 4 años, era dura la escuela antes. No importa que tenés 5, se durmió arrodillado, no importa, 1 hora de oración. Y nos está faltando oración, nos está faltando oración. El sistema llenó nuestras agendas y están muy ocupadas nuestras agendas. Y aún a veces espiritualmente, como Jesús dijo, mira, la mejor parte es esta, que esté sentada a mis pies. Está bien la cocina, está todo bien, pero la mejor parte es esta, ella me está adorando. Estamos muy ocupados a veces en la agenda espiritual del servicio y no del Señor, que es el dueño de la agenda. Cuidado con la agenda. ¿Y cuándo vamos a estar en la presencia, en los pies de Jesús? La oración no es simplemente hablar con Dios. Escuche bien esto y quiero que usted me entienda porque lo va a entender, usted es sabia. La oración es intimidad con Dios. Hoy escuché algo de costado que la hermana habló y enseguida me escondí, digo, para que esté cómoda para hablar. La hermana Nelly Diare. La oración es intimidad con Dios. Tú entras en tu cuarto y oras a tu Padre en secreto. Tu espíritu está unido al Espíritu Santo y algo empieza a fluir, algo va y viene, algo va y viene. Y hablas en lengua y en gemidos y tú no sabes, y el Espíritu está intercediendo. Ayer decía la palabra, intercede aún en gemidos indecibles. Y cuando empezó a interceder, el Espíritu Santo luego se empieza a mover y te recompensa públicamente. Se apaga el fuego de Dios cuando no hay oración. Se apaga el fuego de Dios. Algunos de los que estamos acá conocimos al hermano Daniel Jones, un gran siervo de Dios. Tenemos mucha literatura de él aquí, sobre todo divinidad y bautismo. Cuando vino la última vez en el ejército de salvación, que estuvimos todos los pastores conferencias con él y él nos daba conferencias. Y este hombre Dios lo usó en una forma extraordinaria cuando fue al campo misionero, en don de sanidad, resurrección. Tremendo fue este hombre en las manos de Dios. Pero un día sus párpados empezaron a caer y ya no podía ver porque se le caían los párpados y tenía que estar así. Y oró y no se sanó, oró y no se sanó. Fue a la ciencia, amigo, lo tenemos que operar, no hay otra aquí, para que los párpados se levanten porque van a quedar caídos y usted no puede ver. Entró a la clínica, pensó que iba a ser un par de horas y todo bien. Lo operaron, lo vendaron, pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, hasta que él se levanta y dijo, Señor, por esta mano tú hiciste grande milagro. Y ahora yo estoy acá en este lugar, perdiendo noción si es de día, de noche, no puedo ver. Y ya pasó 1 día, 2 días, 3 días. ¿Por qué está pasando esto, Señor? Y dice, él literalmente en esa conferencia dijo que el Señor le dijo, porque estás ocupado mucho en mi obra y no en mí. Estás mucho predicando, muchas conferencias, muchas visitas, mucho por orar por acá, por allá, pero conmigo muy poco tiempo tienes. Hermana, nunca cuando pasan las cosas en la vida es casualidad. A veces hay enfermedades, hablamos entre los pastores el otro día, cuando pasamos ciertas enfermedades. Y a veces esa enfermedad no depende más de la oración, más de la confianza en Dios, porque no hay otra cosa, no es tomar un geniol. No lo podemos arreglar con un geniol, es fácil. Voy al médico, un geniol, y el médico te dice, mira, esto es complicado. Empezar de a poquito con esto, y dice, bueno, vamos a ser más prácticos, yo voy a Dios. Voy al médico, cumplo porque soy persona que tengo que ser responsable, tengo que ser serio. Pero yo voy a la presencia de Dios. Y cuando te das cuenta, tu nivel espiritual subió, tu sensibilidad espiritual subió, porque estás dependiendo mucho de la oración para caminar día tras día, para moverte día tras día, porque hay limitaciones en el cuerpo por la enfermedad. Paz de Cristo, hermanas. Entonces, cuidado, una de las cosas que tenemos que ver para no apagar al Espíritu Santo, no alejar al Espíritu Santo nosotros, es que haya leña en el fuego que Dios encendió. Oración, consagración. Y cuando hablo consagración siempre pensamos, ayuno y oración. No. Sí, es parte. Hay un corito que se canta a los niños, cuidadito los ojitos, lo que miran.
Cuidadito los oídos, cuidadito las manos. Y la boca. Y la boca. Salimos de acá gloriosos, gloriosos, llenos de la gloria de Dios. Y ya se fue esta tarde. Mañana a las 2, esta novela. La otra. ¿Qué estás haciendo? Estás alimentando al enemigo más grande que tenés en tu vida. Fíjese que Pablo le dice al obispo Timoteo, no le dijo, tened cuidado del demonio, tened cuidado con Satanás, porque picarón, este es traicionero y es grande, fuerte. No, tened cuidado de ti mismo. Cuidado lo que estás consumiendo, porque el adulterio no apareció de un día para otro. Satanás, fíjese, en cada cosa que usted mira, en esas telenovelas y otras cosas, él fijó el mensaje. No importa que llevó una semana o un mes. Es más, fíjate que te pasó más de una vez. Qué lindo, lo consiguió, qué amor. Una vez una hermana en la iglesia, escuche esto. Ay, qué amor platónico le da David. Y yo la miro, hermana, ese hombre después del pecado lloró prácticamente toda la vida. Lo alcanzaron las consecuencias del pecado y usted me dice amor platónico el de David. Pero Satanás metió eso en el pensamiento y lo quieren llevar al mundo espiritual. Y usted ya, su mente, su carne tomó fuerza, ya usted no tiene fuerza para orar. No tiene la gana de orar porque usted alimentó su carne no quiere oración. Si de cualquiera de los que estamos aquí adelante, de las que están sentadas ahí, empezamos a orar, y es verdad que no sentimos la presencia de Dios. En algunos casos muy puntual que nos caemos de rodillas, pero la mayoría de las veces no. Comenzamos en la carne y entramos en el espíritu. Comenzamos alabando a Dios y empezamos a sentir algo. Y ahí viene la unción del Señor. Estamos poniendo fuego. Entonces ponemos fuego cuando consagramos nuestra vida a la oración y nuestros miembros en santidad. Ojitos, oídos, boquita. Porque el poder de la vida está en la lengua. El poder de la muerte está en la lengua. Tú puedes matar todo lo espiritual en tu corazón. Tú puedes con tu lengua destruir a tus hijos porque lo estás maldiciendo. ¡Ja! No sos como tu hermano, nada que ver a tu hermano. ¿Para qué viniste al mundo? Lo estás maldiciendo. No te imaginas el daño que estás poniendo sobre esa persona. El mayor más daño que el mismo diablo. Porque tú eres la autoridad para bendecir, no para maldecir. Padre Cristo, hermana. Decirle a la que tenés al lado, acomodate porque recién arrancó media marcha esto, Ahora fíjese, la vida de oración y cuidar todo nuestro sentido de lo que estamos consumiendo, esto hace que haya fuego, que el fuego no se apague. Entonces, el fuego se mantiene poniendo leña, que ya hablamos sobre lo que es la leña. Pero el fuego se extingue, se apaga cuando ponemos sustancias raras. Empezamos a mirar, empezamos a oír, empezamos a hablar y ahí empezamos a apagar el fuego que Dios encendió. Por eso dice Pablo, no apagáis al Espíritu Santo. Para poder traducirlo mejor, no alejen de ustedes al Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén si lo cree. Si es para el Señor, dilo fuerte. Porque Él se merece la gloria y la honra. Cuando usted se preocupa más por lo terrenal que por lo espiritual, usted está pagando la obra del Espíritu Santo de Dios. Escuche bien esto. Está muy bien que usted se vea linda para su esposo. Que usted sea sexy para su esposo. Sexy es despertar el deseo sexual. Está bien. Pero cuidado porque yo veo a veces que se entra en un ambiente, se conocen toda la dieta las hermanas. Hoy me toca comer a la mañana una manzanita, a media mañana esto, a las 12 esto, esta semana no, es al revés ahora. Se conocen toda la dieta, pero no conocen la dieta del Espíritu Santo. Está bien cuidar la salud, está bien que usted esté hermosa para su esposo, nada más que para su esposo. No para seducir, no para ser sexy en la iglesia. En la iglesia usted es una hija de Dios. En el cuarto con su esposo usted póngase sexy. En la casa, ahí en su casa, póngase sexy para él, para despertar el deseo en él, pero no en otro.
Paz de Cristo, hermana. Decirle a la que está a lo tuyo, ¿oíste eso? ¿Y por qué lo asocio a lo terrenal esto? Porque es de la tierra esto y está bien. Está bien porque el hombre sale a la calle y viene muy bombardeado. La revolución industrial mató mucha gente, limitó la vida de la gente, 40 años de promedio de vida. Pero la revolución sexual está destruyendo mucho el matrimonio y la familia. Está aniquilando. Nos enojamos contra los gobiernos. Aquel no trajo respuesta, este viene muy lento. ¿Qué está esperando para traer problemas a la sociedad? Abramos los ojos. Lo que está pasando en la sociedad es lo que realmente, eso es un reflejo de lo que está pasando puerta adentro de cada hogar. Eso es un síntoma, ese no es el problema está más adentro. Las raíces están en los hogares, más preocupados por lo terrenal que por lo espiritual. Entonces cuando usted se aboca mucho a lo terrenal en esa área o en otra área, se aboca ahí y no a lo espiritual, usted aleja de usted al Espíritu Santo. Apaga el Espíritu Santo. ¿Cuánto puede decir amén? El otro pecado contra el Espíritu Santo es mentir al Espíritu Santo. En el tiempo de los apóstoles era tanta la gloria, la presencia de Dios y ya ellos lo daban como un hecho. El Señor ya está viniendo, así que ¿para qué casa? ¿Para qué campo? ¿Para qué esto? Vendían las cosas y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero ahí aparece alguien picarón y aparece un tal Ananías y Zafira. Y le dijo Pedro en Hechos capítulo 5 versículo 3: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Muchos dicen el pecado fue porque se quedó parte de la heredad. No es el pecado ese. Si esto es todo tuyo. Dios te dio ese campo, Dios te dio esa casa. Ni te lo pidió Dios la casa. Algunos voluntariamente empezaron a vender lo que poseían. Pedro, Juan, apóstoles, acá está la economía que teníamos. Que esté para el servicio del reino de Dios, que coman los que no tienen. Pero ellos dijeron, este matrimonio, vamos a hacer esto. Vamos también a ser gente buena nosotros. Vamos a bendecir el reino de Dios. Vamos a vender esto. Pero, no sé cuánto fue el porcentaje, pero esto queda en el bolsillo. Y le vamos a llevar esto. Pedro, Juan, como todos los demás, amamos la obra de Dios. Y acá hemos traído esto para bendecir el reino de Dios. Y Pedro lo miró a uno y después al otro, ¿no? Y le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No me estás mintiendo a mí, Ananías. Le mentiste al Espíritu Santo de Dios. Porque esta no es mi obra. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Cae muerto uno, cae muerto el otro. Y solo porque le mintieron al Espíritu Santo de Dios, dijeron algo que no era. No porque guardaron parte de la herencia o parte de la heredad que ellos tenían. ¿Y qué significa, mirándolo un poquito a nuestra vida, aplicándolo a nuestra vida, mentir al Espíritu Santo? La mentira al Espíritu Santo, se puede mentir a Dios, se puede mentir al pueblo, y lo que hace la mentira destruye la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? El testimonio. Y fíjese esto en síntesis para aplicar a nuestra vida. Mentir al Espíritu Santo de Dios es vivir una vida de apariencia. Acá está el obispo con la corbatita, con las mangas largas, todo. Pero ¿cómo es en la calle cuando está en el coche, cuando nadie lo ve? ¿Cómo es cuando habla con la hermana? ¿Qué pensamiento tiene? ¿Qué mirada tiene? O con otra mujer. Cuidado con las apariencias. Porque muchas veces estamos preocupados por vender la imagen. Y eso se llama apariencia. Y bíblicamente es mentir al Espíritu Santo de Dios. Decirle, agarrala esta, a la que está en otro, agarra esta. El mundo está lleno de apariencias, se venden todas apariencias que suenan bonitas, pero todo al revés, todo mentira es. Y en el ámbito espiritual, en nuestra relación con Dios, la apariencia destruye, aleja de nosotros lo que Dios está haciendo, lo maravilloso que Dios está haciendo. Otro de los pecados es hacer afrenta al Espíritu Santo. Dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa afrentar al Espíritu Santo? Es tomar una actitud extrema contra Jesucristo. En otra palabra es, yo me rebelo, no quiero saber nada con esto. Eso significa afrentar al Espíritu Santo. A veces puede venir que podemos afrentar al Espíritu Santo de Dios cuando algo deseamos nosotros. En las doncellas, en los jóvenes que no tuvieron su experiencia con Dios, que no cuidaron el fuego de Dios y el mundo se los llevó, el pecado se los llevó. Pero puede venir por otro lado, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hirió. Escucha, hermana, cuando alguien te traicionó, el dolor, mi marido me traicionó, rompió la confianza que yo tenía en él. Y el enemigo viene, ¿y para qué vas a orar ahora? ¿Para qué vas a ir al culto? Todavía estás enseñando. Y si tú lo aceptas, estás entrando en un territorio muy complicado, porque te puede llevar eso mañana a rebelarte contra Dios. Y estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia de Dios. Nunca se rebele contra Dios. A veces podemos transgredir la santidad como lo hizo David y Dios le perdonó. Pero la rebelión es compleja, deja secuelas y deja gente en el camino. A veces papá o mamá se rebelaron contra Dios y los que siguen atrás son los hijos. A veces papá y mamá pudieron volver, pero los hijos quedaron en el camino, no volvieron. Cuidado con hacer afrenta al Espíritu de gracia. Decirle al que tenía al lado tuyo, cuidado con este tema muy serio es. Y ya para ir un poquito cerrando todo esto, cuando Pablo habla del Espíritu Santo, fíjese en Efesios, léalo en su casa Efesios, no es una carta larga, léala, habla mucho del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18, abra su Biblia por favor, abra su Biblia, vamos a leer todo juntos porque quiero que esto quede grabado en su corazón. Si lo tiene puede decir amén. Efesios 5:8. Amén. Si no me ven, ¿cómo pueden decir amén? ¿No? Amén. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusión. Efesios 5:18. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué entendemos de este pasaje bíblico? La palabra embriaguez en el sentido espiritual, ¿sabe qué significa? Dejarse llevar. Cuando dice Pablo, no embriagáis con vino, en nuestro contexto espiritual bíblico que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, no te dejes llevar. ¿Cuántos están aquí todavía? Levanten la mano. Muy bien, excelente. Escuche con atención. No te dejes llevar en el sentido espiritual. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder la conciencia de aquellas cosas que son importantes y vas a perder el temor de Dios. ¿Por qué alguien perdió el temor de Dios? Porque se embriagó, se dejó llevar por la embriaguez. Ahora bien, el vino en el sentido espiritual, ¿qué significa en este contexto que Pablo está diciendo? Pasiones humanas. No te dejes llevar por las pasiones humanas. Ten cuidado de ti mismo, paz de Cristo. ¿Y cuál es el peligro que está en ti mismo? Timoteo huye de las pasiones juveniles. No era un chico de 20, 25 años, por lo menos 40 tenía. Era obispo de la iglesia. Cuidado con las pasiones, porque las pasiones son las que te emborrachan. Las pasiones te embriagan. Las pasiones te hacen sentir por un momento muy bien. Usted lo ve al borracho contentísimo, canta y de todo hace. Pero cuando se le pasó el efecto y la cabeza y el hígado y el estómago y enojado con medio mundo está. No embriaguéis con vino,
El hombre busca, ayer hablamos por la palabra, llenar un vacío en el corazón, pero en este caso no precisamos llenar el vacío porque ya Dios lo llenó con su presencia. En este retiro Dios llenó con su presencia mi corazón, llenó tu corazón. No precisas llenar un vacío, abre tus ojos, no te dejes, no te embriagues. Porque ¿sabe qué puede pasar? Si tú te embriagas, te hace perder la conciencia, pero también te hace perder la visión. Y hay muchas hermanas en la historia de la iglesia que caminaron sin visión en la iglesia. ¿Y cómo se veía reflejado que no tenían visión? Su comportamiento. No había visión de una mujer cristiana. En la iglesia decía Dios te bendiga, pero en la calle cuídate lo que podía decir. Y alguien dijo, una hermana ahí, la lengua. Paz de Cristo. Perdió la visión de lo que es una esposa santa para el Señor, que es para su esposo. Ya se hace la película y Jesús dijo, ya estás adulterando con el rollo que empezaste a correr. Pero me siento bien. Es más, te voy a decir, me trató a hermanas ministrar. Pastor, no pasa nada. Está todo bien, no se preocupa usted. Y uno mira y dice, no puedo creer que alguien prácticamente de cuna cristiana me esté diciendo no pasa nada. Digo, hermana, va a llegar la hora que va a pasar. Y cuando llegue la hora usted tiene en las manos nada. Ahí sí que usted no tiene nada para defenderse. Y dicho y hecho, poquitos meses, el diablo la llevó al mundo, la arrastró a lo más bajo que pudo haber. Y es triste, ya de esto estamos hablando 22 años, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y nació un día en una cuna cristiana. Pero cuando la enfrenté con el pecado, porque Dios me mostró el pecado, y lo estaba haciendo ya, estaba concretando cosas. Pastor, no pasa nada, está todo bien, está todo bien. No está todo bien, está todo mal. Lo que a ti te hace sentir bien es tu humanidad. Estás embriagada en este momento. Y como borrachita te sentís bien, perdiste la visión, la conciencia de las cosas importantes de la vida. No es en los 5 minutos, los 10 minutos que son importantes en la vida. Tu existencia presente es importante hasta el día que partas de la tierra. Y los cielos es importante. Los cielos nuevos y la tierra nueva. El día de la resurrección, cuando Cristo venga a levantar a la iglesia, que tú y yo estemos preparados. Eso es importante. Lo importante es si en este día Jesús dice, bueno Rubén, esta es tu última prédica y te vas al cielo. Eso es importante. No pierdas el propósito de Dios. Alguien alabe el nombre de Jesús. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Preguntar a que tenés al lado tuyo, ¿sabés qué produce la embriaguez? Porque no nos damos cuenta, pero ¿qué produce la embriaguez? No embriaguéis con vino, escuche esto, en el cual hay disolución. El momento fue espectacular. Estuvo muy lindo el momento. No importa cómo se llamó la pasión, hermoso estuvo. Pero lo que sigue, disilusión. Y en el aspecto espiritual, ¿qué produce la disolución? Ese proceso que disuelve, diga disuelve. Ese proceso que separa, diga separa. Y ese proceso que desintegra. Imagínate si tú le eres infiel a tu esposo. Te embriagaste con adulterio. Y está todo tapado eso ahí. Pero paso 2 de esta película, se empieza a desintegrar un montón de cosas. Es cuestión de tiempo nada más. Por más que ponga una alfombra muy grande, no vas a evitar las consecuencias. David no pudo evitar nada. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, el ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel, no pudo evitar nada. Y después voy a decir algo sobre él cuando cierre esta prédica. Cuidado con la embriaguez, hermana. Porque vivimos en un mundo que los seres humanos, y ya no es el tema de los jóvenes, ancianas y ancianos que pueden embriagarse, y no hablo del vino, del licor, de cerveza, hablo de las pasiones, se están embriagando.
Hombres de 60 años con mujeres de 25, de 20, embriagados. Mujeres grandes con jóvenes, embriagadas, enloquecidas, felices, alegres. Se empezó a desintegrar todo. Todo lo que edificaste, todo lo que Dios edificó, se comienza a desintegrar. Y tal vez haya alguien que lo deje en alguna situación incómoda. Y usted dirá, pastor, ¿qué hago ahora? Porque yo estoy en esa situación. Puse una alfombra muy grande y no puedo evitar esto. Esto va a venir. Urgente, usted precisa hablar con la autoridad. Con Dios, con la autoridad. Mire, pasa esto. Que Dios intervenga para que las consecuencias no sean letales, sino que pueda salir en victoria a pesar de. Si lo cree, puede decir amén. Disolución produce. Ahora, mire esto. El llamado es: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Hay que dejar el vino porque desintegra todo. Arruina todo lo que toca el vino cuando empezamos a ingerir. Todo. Ahora fíjese esto. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, va a ser llena de poder. Va a ser una persona victoriosa. Usted va a marcar la diferencia en su familia que no conoce a Cristo. Usted va a marcar la diferencia en su hogar. Usted va a marcar la diferencia en el barrio. Cuando llevamos hace 10 años a anotar a nuestras hijas a un colegio católico, porque tiene una mejor educación, se asombró la directora, matrimonio, y tienen varias opciones. ¿Tradicional? Sí, tradicional. Y nos miró como que fuéramos sapos de otro pozo. Sí, tradicional. Todos los papás de mis hijas que cursaron el colegio, todos son separados. Las directoras que están acá de 2 colegios lo pueden decir. Los estragos que se producen, la separación de un matrimonio. Lo que trae atrás. Cómo está la sociedad que viene el día de mañana. Ahora fíjese esta palabra. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que lo lleva. Pero cuando alguien está embriagado por el alcohol, ¿quién lo controla ese? Piénselo. El que está bien borrachito, bien feliz. Se le traba toda la lengua. ¿Quién lo controla a él? El alcohol. ¿Cómo que nadie? Sí, el alcohol lo está manejando. Algunos se ponen toscos y enseguida remangan para buscar pelea por todos lados. Es más, algunos de ustedes lo saben, a lo mejor tienen algún marido borrachito y cuando se entona, entró en un tono particular y se empieza a pelear con usted. Ah, sí, ya me voy a dormir, está bien, seguí con tu borrachera vos. El alcohol te posee. La embriaguez te posee, mejor dicho. Ahora, en este ambiente espiritual, cuando tú te dejas llevar por las pasiones, ahora las pasiones gobiernan tu vida. Hay que huir de las pasiones para que no te embriagues y desintegre todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia y en tu ministerio. Si lo cree, dale ese aplauso a Jesucristo. Y ya para concluir, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 18 al 19, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué la ignorancia controla la vida de alguien? Hoy se predica la palabra, 2 predicaciones, una conferencia y una predicación. Ayer 2 conferencias, la conferencia del obispo supervisor de la ofrenda y la predicación. Ahora, dice el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Hay como tinieblas en esa mente. Ajeno de la vida de Dios, la vida nueva que Dios le está dando, lo que significa la vida nueva que Dios le está entregando, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, diga sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Lascivia es provocar deseo. Bueno, ahora me suelto y provoco todo lo que venga. Al máximo voy. Y dice, a cometer toda clase de impureza. Ahora, tenemos que tener cuidado de no endurecer nuestro corazón para que no perdamos la sensibilidad que el Espíritu Santo de Dios nos dio. Cuando yo creí, fue obra del Espíritu Santo de Dios. Dios me dijo, eres un pecador, hay una sola justicia que te puede salvar y un juicio que va a venir. Y Dios hizo la obra en mí y hizo la obra en usted. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Ahora bien, si yo endurezco mi corazón y digo, de todo lo que yo escuché en este retiro del viernes a hoy y cada culto que tú vas y escuchas la palabra y cada vez que tú abres la Biblia, Dios te abre y tú dices, está bien, pero esto lo dejamos para otra oportunidad. Tú empiezas a endurecer el corazón. Paso 2, pierde la sensibilidad del Espíritu. Y lo digo como testimonio porque de eso hoy se escucha mucho, que antes no lo escuchaba en mi pastorado. Década 90 había más temor. Hermano, mire, me parece que esto va a terminar mal. ¿Hay algo que está mal? ¿Hay algo que yo tengo que saber? No. Seguro que está todo. ¿Y qué es lo que usted ve mal? Me parece que esto está mal. ¿De acuerdo a la palabra? No, pastor, está todo bien, quédese tranquilo. Perdió la sensibilidad. Porque yo siento dolor que se está perdiendo ese hombre. Siento adentro, se está perdiendo la esposa, se pierden los hijos. ¿Cómo que no puede verlo? Pastor, ¿qué es lo que usted ve tan mal? Aún se llega a enojar. ¿Qué es lo que usted ve tan mal de esto? Está todo bien. Quédese tranquilo que yo le voy a avisar. Y siento dentro mío, ya es tarde. Ya es tarde. Ya perdiste muchas cosas. Ya la evidencia lo dijeron todo, cómo están las cosas. Entonces, cuidado con resistir, cuidado con ponernos duro en el corazón, rechazar la palabra, porque esto produce un callo primeramente en el corazón. Luego nos lleva a cauterizar nuestra conciencia. ¿Qué es lo que ven mal? ¿Qué es lo que está mal? No entiendo. Es más, muchas veces, perdón, pastor, no lo entiendo. Hable claro porque no lo entiendo. Hermano, la Biblia dice que esto es pecado. ¿Pero de qué usted me está hablando? Quedó cauterizada la mente por la dureza del corazón. Perdemos la sensibilidad. Y escuche esto. Cuando el día que me convertí, fue el Espíritu Santo que me hizo llorar y me dijo, sos un pecador. Y vi mi vida como miserable. Soy el peor de todos. Hoy que estoy 20 años en la iglesia y a lo mejor en algún liderazgo, no siento nada que me está diciendo el Espíritu Santo. Rubén, arrepentite. Arrepentite. No siento nada. Se hizo un callo. Se cauterizó la conciencia. Se perdió la sensibilidad. Y pierdo mi alma. Mire si es tremendo descuidarnos en esta área. Cuando uno mira la vida de David, y ya estoy concluyendo, ¿no? Es importante ser sensible al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué motivo? Porque cuando usted escucha la palabra, Dios te empieza a hablar. Y tú lees la Biblia y Dios te está hablando. Y yo digo a veces, yo estoy bien, creo que estoy bien. Y de repente cuando terminó el mensaje, te quedas con la duda y empezás a repasar, no, acá algo está mal. Y estás esperando llegar a tu casa, no sé si a usted le pasó, agarrar la Biblia y empezar a mirar, a ver, viene el texto. Y lo lees y lo estudias, no, yo estoy mal acá. Y yo pensé que estaba bien. Y siendo pastor, pensé que estaba bien esto. Y estaba mal. Eso es sensibilidad del Espíritu Santo. Y escuche esto, y esta sensibilidad es la que tuvo el rey David. Y David fue y le dijo, Padre, pequé. Fíjese, y cuando él reconoce su pecado porque fue sensible al Espíritu Santo, sintió que hizo algo terrible. Se dejó por un momento emborrachar. ¿Por qué David se dejó embriagar por un momento? Algunos eruditos dicen porque estaba en un lugar equivocado. Él tenía que estar frente a la batalla. Era una vez al año que le tocaba al rey estar frente a la batalla. Y no estaba en la batalla, él estaba en la casa. ¿Quién le iba a decir al rey David, al que mató a Goliat, que nadie lo podía vencer? ¿Quién le iba a decir al ungido de Jehová? ¿Quién le iba a decir al dulce cantor de Israel, oiga, ¿usted qué hace acá? Su deber es allá, tiene que estar usted. Nadie se iba a atrever.
porque nadie llegaba a los tobillos de él. Pero él no era más grande que Dios. El ungido de Dios era, el dulce canto de Israel, el instrumento que Dios utilizó para liberar a este filisteo que atemorizaba a Israel. Y él pecó. Y voy a aplicarlo esto a la vida. Cuando es el tiempo que tiene que estar en la iglesia, ve a la iglesia. Cuando es el tiempo que tiene que servir a Dios, sírvelo a Dios. Y aunque sea durísimo ese momento, David tenía que estar enfrente de la batalla como rey. Tu vida, ¿cuánto riesgo corre? Y 99%, porque estás al frente vos ahora. ¿Qué posibilidad tenés? Una sola. ¿Y cuál es? Dios. Alguien alabe a Dios. Dios. Pero David dijo, no, yo me quedo en palacio hoy. Y se embriagó en adulterio. Pero tenía esa sensibilidad del espíritu. Tardó un año hasta que se apareció Natán. Y le dijo, le fue por el lado que Dios sabe por dónde tocarte. Cuidado, Dios sabe por dónde irte. David fue pastor de ovejas y amaba a las ovejas. Las cuidaba. Enfrentaba al oso, al león, lo que venía, no había problema. Con las manos. Con mi vida voy a defender las ovejas. Ay, David. Un hombre tenía muchas ovejas, pero iba por el camino y pasó por un lado que había una sola ovejita que tenía ese hombre y la mató, la guisó y la comió. ¿Qué se merece ese hombre? La muerte. Ese eres tú. Se le cayó todo ese día. Era un hombre de fe, se arrepintió y generó el espacio para que Dios le perdonara. Enseguida Dios le dijo, tu pecado te va a ser remitido, tu pecado te va a ser perdonado, pero las consecuencias van a venir. Él está en el cielo y va a estar en la mesa del reino cuando Cristo venga. Paz de Cristo. Escuche bien donde la quiero llevar espiritualmente, si es para el Señor de lo fuerte. Pero el rey anterior a David, Saúl, hizo un pecado a nuestros ojos contra Dios menor. No tomó a la mujer del prójimo, no mandó a matar al prójimo. Dios le dijo, ve a Amalek y destruye todo lo que es amalecita. No tomes nada de ahí. Y eso habla de las personas que siempre hacen las cosas a medias. Un poquito acá y un poquito allá. Un poquito con el espíritu y un poquito con la carne. Y ahí andan. Un poquito emborrachado con el Espíritu Santo y otro poquito con la embriaguez de las pasiones. Ahí van. Y él fue. Y venía contento. Ya hicimos la obra de Dios. Yo cuando usted hace y usted sintió, bueno, ahora hicimos. Y dice, hiciste lo que tenías que hacer nada más. No hiciste gran cosa. Y él volvía. Pero le sale Samuel y le dice, ¿qué es este bullido? ¿Qué es esto, Saúl? Siervos de Dios. Hicimos lo que Dios pidió. ¿Y esto he ganado? Esto es para Jehová. Esto vamos a ofrendar todo a Jehová. Le elegimos lo mejor a la malecita. Todo lo que nos arriba, matamos todo. Pero lo mejor lo hemos traído. Esto va a ser para Jehová. Y Dios le dice por Samuel, ¿en qué se complace Dios? ¿En las ofrendas o en las obediencias? El prestar atención y obedecer es el mayor sacrificio que tú puedes hacer. Ahora fíjese, David se arrepintió y generó un espacio para que Dios lo perdonara. La Biblia dice en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, hállame la misericordia de Dios. Creo que la misericordia no está en cualquier lugar. Para nosotros, el que se aparta del pecado y lo confiesa, entraste a un espacio, generaste un espacio, ahora está la misericordia de Dios, ahí está el perdón de Dios, porque hubo arrepentimiento. Pero ahora escuche bien esto, en Saúl no hubo arrepentimiento. Escuche muy bien, en Saúl hubo remordimiento. Y muchas veces nuestros altares se llenan de gente que llora porque está tocada por Dios, por arrepentimiento.
pero muchas veces se llena de lágrimas de remordimiento. Me duele, pero no estoy arrepentido. ¿Cómo se vio en Saúl que no estaba arrepentido? ¿Cuál fue la evidencia de Saúl? Samuel, el pueblo quiso esto. Y traemos para ofrendar a Dios. Justificó su desobediencia. Cuando el hijo y la hija de Dios justifica su desobediencia, no genera el espacio para arrepentimiento. Le fallé a mi esposo porque él me golpeó. Sientes dolor, es remordimiento nada más. No es arrepentimiento. Yo cuando adultero, fornico, Dios nos guarde y nos libre, o cualquier otro pecado, primero pequé contra Dios, porque quebranté la palabra de Dios. Después pequé contra el prójimo. Paz de Cristo. Fíjese cómo el Espíritu Santo nos está llevando, ¿no? Cuidado con la posición de endurecer el corazón, porque genera solamente cuanto mucho remordimiento. Y hay gente que quedó cauterizada, ni remordimiento. Está todo bien, yo no sé que ustedes ven mal. Pero aquello que todavía le quedó un poquito de luz ahí, remordimiento. Sí, bueno, está bien. Adán dijo, espere Dios, la mujer que usted creó. En síntesis, ¿usted para qué creó la mujer? Le dijo Dios a la mujer, ¿qué pasó, Eva? ¿Qué hiciste? Espere un poquito, Dios, la serpiente que usted creó. Y Dios dijo, miren, delante de mí ninguno se justifica. Fíjese, no hubo un espacio de arrepentimiento, sino remordimiento nada más. Cuando le echas la culpa siempre a otro, vas a generar remordimiento, pero jamás arrepentimiento. Y yo por eso que el Espíritu Santo, como el primer día que yo me convertí, que me convencía de pecado, justicia y juicio, que lo siga haciendo hoy y hasta el último día que esté en la tierra. No pierdas la sensibilidad del Espíritu Santo. No te embriagues con el Espíritu Santo. No te embriagues, con los placeres de la vida, porque vas a embriagarte y vas a desintegrar todo lo que Dios edificó en tu vida. Y no peques contra el Espíritu Santo. Puesto de pie en el nombre de Jesús.